Bueno, bienvenidos nuevamente a la Oficina Creativa, un espacio para la ingeniería multimedia en la academia, en el trabajo y en la triada que podemos vislumbrar todos los avances que se tienen en el área y en el sector. En esta ocasión, pues tenemos al maestro Manuel Julián Camargo, aquí desde la consola, y tenemos un invitado muy, pero muy especial. Tenemos a el ingeniero Luis García, prácticamente egresado de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla, del programa de Ingeniería Multimedia. Te enviamos un cordial saludo, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando, dándole. Y pues sí, disfrutando ya de estoy prácticamente en mi último semestre ya de la carrera de universidad. Y bueno, ¿no? Aplicando todos esos conocimientos tanto en la vida como en el trabajo. Bueno, estamos aquí en esta oficina, como sabrás, por eso le hemos colocado oficina creativa, porque estamos aquí en este centro donde se crean muchas cosas de la mano, obviamente, de nuestro director y de todos los profesores y los estudiantes. Entonces quisimos hacerlo aquí también en esta oficina, precisamente para eso, porque de aquí sale como toda esa energía para todo el programa. Pero no, muy chévere, yo de verdad, muy contento de que estés acá. Me encanta todo lo que tú has hecho siendo tan joven, sobre todo en este mundo que me encanta mucho, que es de los cortometrajes y todo eso. Sí, antes que nada, Luis, ingeniero Luis, ¿cómo te sientes en el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Amanecí bien, gracias a Dios. Por ahí con algo de trabajo que hacer, pero dándole con todo. O sea, te estamos quitando tiempo. No, para nada. Nada de eso. No, nada de eso. Nada Hombre, de eso. cuéntanos es mi algo un hogar. poco de ti, dónde naciste. Primero que todo, bueno, vamos a decir unas preguntitas. ¿Dónde naciste, verdad? ¿Y cómo ese entorno donde te desarrollaste la niñez, tu familia, tus amigos, todo tu entorno, cómo eh, te ha dado esa vena para contar historias? Es decir, ¿cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco allí. Bueno, como sabe, mi nombre es Luis García. Yo nací aquí en la ciudad de Barranquilla en el año 2003. Siempre he vivido aquí, nunca he estado en alguna otra ciudad. Soy originario de aquí y aquí me he desarrollado siempre. Digamos que yo siempre he sido una persona muy de casa, incluso cuando era niño. Yo claramente, como cualquier niño, me gustaba jugar, me gustaba estar de pronto en el parque, por ejemplo, pero la mayor parte del tiempo casi siempre me la pasaba era en casa. Y no específicamente porque no me dejaran salir, sino porque a mí me gustaba estar en casa. Yo siempre he tenido algo y creo que eso ha sido bastante, pues, ¿cómo decirlo?, como inculcado por mi familia. Más bien, mis padres, incluso antes de yo existir, tenían como una tradición ellos, y es que a ellos les gustaba mucho ver películas. Entonces todo el tiempo se la pasaban en el cine, se la pasaban en casa viendo películas y demás. No es que fueran aficionados como tal a hacer películas, simplemente les gustaba verlas. Entonces yo, como crecí mucho en ese ambiente, digamos, desde que era niño, a mí siempre me fascinó mucho, pues, el contar historias. De pronto el ver la historia, el ver cómo se pueden traducir una misma historia en diferentes formatos, por ejemplo. Entonces yo siento que eso fue algo que pegó bastante fuerte en mí, y que a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia, eso fue algo que poco a poco fue como formando la persona que soy hoy en día. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, por ejemplo, cuando estudiaba todavía allá, yo en su momento yo era una persona bastante matemática, como quien dice. Es decir, yo era muy poco dado con el lado artístico. Yo siempre era como un poco más calculador, como quien dice, por decirlo de alguna forma. Pero recuerdo que había un profesor en el colegio que yo no sé por qué él siempre me impulsaba, o siempre como que sí, me empujaba un poco más como hacia esa vena artística, como que dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y bueno, yo la verdad es que yo no creía que yo fuera capaz de hacer todas esas cosas, hasta que en uno de esos años, cuando estaba como en octavo, noveno aproximadamente, él prácticamente me obligó, como quien dice, o me presionó para poder participar recuerdo que fue una obra de teatro musical. No fue todavía la parte audiovisual como tal, sino una obra de teatro donde en teoría lo que me tocaba hacer era actuar como el personaje principal. Entonces tenía que cantar, tenía que bailar, tenía que hacer como una obra de teatro en público, en un evento que iba a hacer el colegio, aproximadamente como frente a 300, 400 personas más o menos. Y claro, eso era algo que yo nunca antes había hecho. Yo no creía que yo fuera capaz de hacerlo, pero ese profesor me impulsó, como quien dice. Y bueno, se fueron como 3, 4 meses de ese año escolar en el que estuvimos ensayando esa obra. Fue una obra que duró aproximadamente como media hora. Entonces, eso fue lo que finalmente terminó, pues, desarrollando un poco más esa visión que tenía del mundo. Eventualmente, incluso dentro del colegio, también se me dio la oportunidad de hacer videos. A veces, incluso desde ese momento,
sacaba yo a compañeros míos de clase y dicen, ay, vamos a hacer este video, vamos a hacer tal cosa, y los ponía a actuar, por ejemplo. Entonces, creo que todas esas experiencias tempranas cuando estaba en el colegio, sumado a, por supuesto, la base que tenía mi familia, que era el ver películas de forma constante, fue lo que finalmente terminó como formando esa visión que tengo del mundo y esa necesidad que tengo por contar historias, sean grandes, sean pequeñas, sean un formato obra de teatro musical o sea en un formato película. Digamos que es siempre algo que a mí siempre me ha interesado, siempre me ha gustado, pero fue algo que se desarrolló mucho más cuando estaba en mi niñez y adolescencia, y sobre todo en el lado del colegio. Entonces, yo creo que eso fue el principal motor o ese impulso inicial que tuve, que finalmente fue lo que terminó formando la persona que soy hoy en día. Yo tengo una preguntita. ¿Cuántos SmartFilm te has ganado? ¿Cuántos pretendes ganarte? ¿O ya tú eres parte de SmartFilm? ¿O cómo es la cosa? Ay, bueno, no, con SmartFilms, bueno, imagínense, yo desde que estaba en colegio, de hecho, ya que recuerdo, cuando yo estaba en esta época extraña de la pandemia, porque yo me gradué en el 2020, mi último año de colegio, cuando estaba en 11 grado, eso fue en plena pandemia. Y en ese año yo recuerdo que yo quise y tuve la intención, y finalmente lo hice, participé por primera vez formalmente en un SmartFilms. SmartFilms, para tener un poco más de contexto, es un festival de cine hecho con celular que hay aquí en Colombia, que de hecho es el más inclusivo del mundo y demás, un festival bastante grande, que le abre la puerta, digamos, a estos cineastas que apenas están empezando para no necesitar un gran equipo para grabar su cortometraje, sino que con un mismo celular pueden hacerlo. Entonces yo cuando estaba en 11 grado, en plena pandemia, claro, no podía salir de mi casa, pero yo dije, yo quiero participar en SmartFilms. Entonces lo que hice fue que, incluso encerrado en casa, escribí una historia en la que simplemente habían dos personajes. Me tocaba a mí mismo actuar, por supuesto, porque no tenía nadie más a quien poner, y agarré a mi hermano para que también actuara como el otro personaje. Entonces estuvimos los dos ahí, ¿no? Participamos, esa fue la primera vez que lo hicimos, bueno, que lo hice pues por mi lado en el 2020. En su momento simplemente pasé a la selección oficial, es como ese filtro que tienen para ver qué cortometrajes participan finalmente en la competencia. No pasé a la final, no, digamos, no pasé de esa fase. Y bueno, y finalmente participé. No avancé mucho más allá de simplemente la selección oficial, pero fue como ese primer paso que tuve. Ya a partir de ahí, pues yo seguí participando los años que vienen. Bueno, de hecho, la siguiente participación que tuve no fue en un SmartFilms general anual, sino que participé en una maratón, que le llaman a ellos. De repente, en algunos momentos del año, lo que hacen es que dicen, hey, hay un mini festival, vamos a hacerlo, tienen 15 días para hacer un cortometraje, o a veces una semana, por ejemplo, es de esta temática, el patrocinador es este. Tienen que hacerlo, envíenlo y vamos a hacerlo así flash, como quien dice. Es decir, no un festival que te dan meses de antelación, no, simplemente es algo que tienes que hacer en el momento. Por supuesto que es aparte. ¿Sí? Perdón. No, profe, pensé que iba a preguntar algo. No, sí, claro. Teniendo en cuenta de que, bueno, elegiste la carrera de ingeniería multimedia, correcto, que una de sus vertientes es, pues, como es múltiples medios, tenemos imágenes, sonido y evidentemente el video y la parte cinematográfica, correcto. ¿Cómo reaccionó tu familia, digámoslo así, los compañeros, las amistades, todas esas personas que te rodeaban, todas esas personas que sienten un lazo afectivo hacia ti, cuando tú manifestaste la decisión, primero que todo, de elegir la carrera de ingeniería multimedia y específicamente que te ibas a enfocar a una de sus vertientes que son los proyectos audiovisuales y el cine? ¿Cómo reaccionaron? Es decir, digamos así la verdad. ¿Qué reaccionaron y cómo solucionaste algunos problemas que pudieron surgir de ahí? Bueno, digamos que lo chistoso de todo esto es que el principal problema, por decirlo así, como la principal traba para poder entrar a la carrera fui yo mismo, en realidad. Porque mis papás siempre han sido unas personas que me han apoyado mucho en todo, en absolutamente cada cosa que yo hago. Siempre han estado ahí pendientes de, no, que el cortometraje, no, que la inscripción, qué tal. Cuando era niño, digamos que estaban un poco más al tanto de todo este tema. Entonces, realmente cuando yo salí del colegio, a diferencia de pronto de otras personas, yo todavía no tenía claro exactamente qué iba a hacer. Por supuesto, tenía como ciertas inclinaciones hacia un campo de aplicación u otro, pero no tenía muy claro exactamente qué iba a hacer. Yo tenía conocimiento de la existencia de la carrera de ingeniería multimedia, pero bueno, entre otras cosas, como un paréntesis, mi papá es ingeniero de sistemas. Entonces, yo desde que era niño, antes de pronto irme por esta vertiente artística, yo siempre me visioné, no sé por qué, cuando fue grande voy a estudiar ingeniería de sistemas. Eso es lo que pensaba yo en ese momento. Entonces, incluso a pesar de que cuando me gradué del colegio yo ya tenía como esa vena artística, como quien dice, desarrollándose, yo seguía pensando lo mismo. Yo decía, no, yo voy a estudiar ingeniería de sistemas porque en mi mente, de pronto, bajo la percepción que tenía en ese momento, yo pensaba que eso era lo que finalmente me iba a dar trabajo.
Porque incluso yo mismo, yo en ese momento pensando, yo dije que a mí me gusta mucho la parte de video, la parte del cine, pero realmente qué tanto trabajo me puede dar eso a mí en la práctica como tal. Claro, Porque la carrera se ve muy interesante, pero digamos que fui yo mismo quien me puse como esa traba o ese pero. Yo siempre me considero una persona que, pues, antes de dejarme llevar por mis emociones, intento ver las cosas como de forma racional. Por supuesto, eso hay que hacerlo con equilibrio, no siempre es del todo bueno. Pero finalmente fueron mis propios padres los que me terminaron diciendo, oye, pero si a ti te gusta esto, que la parte de video, que la parte de la multimedia en sí, eh, por supuesto, tú de pronto puedes ser bueno en la parte de sistemas, incluso. Pero si realmente tu pasión es esto otro, ¿por qué no enfocarte en esto? Y si te preocupas si hay trabajo, si no hay trabajo, hoy en día pues los medios digitales están explotando por todos lados, entonces realmente eso a futuro no creo que vaya a ser una preocupación para ti, el encontrar de pronto oportunidades laborales que te puedan ayudar a desenvolverte en esos campos. Afortunadamente, gracias a Dios, digamos, no me han faltado las oportunidades para poder desarrollarme yo en los campos de aplicación que me gustan y que, por supuesto, la carrera me ha dado la oportunidad o las bases, mejor dicho, para poder desarrollarlo. Entonces, sí, digamos que esa es un poco la historia de cómo entré a la carrera y cómo, contra todo pronóstico, fui yo mismo la mayor traba en un principio, pero finalmente a la hora de entrar, pues no, me di cuenta que esto es lo que es y finalmente me desarrollé más por este campo. Y una pregunta pues de las obras, digamos así, que yo te he conocido, como El aire de Schrödinger, Ajonjolí en grano, El florero que rompimos, que creo que ese era el musical, si no estoy mal. Sí, Sí. correcto. Autopsia de un recuerdo. Bueno, todo, Miss Believer, que fue uno Miss que Believer. presentamos en una feria. ¿Quién rayos es Miss Believer? Bueno, Miss Believer, ay, Dios mío. Bueno, esa O es sea, una ¿de dónde historia. sale ese nombre y por qué empezó primero el webtoon y después el cortometraje, o cómo fue la cosa? Ok, bueno, digamos que para un poco de contexto, yo hace un par de años ya, ¿verdad? O fue el año Mm, pasado, recuerdo. Bueno, hace unos semestres, mejor dicho, realizamos para la clase de postproducción audiovisual, digamos, un cortometraje llamado Miss Believer. La cuestión es que ese cortometraje no fue un cortometraje independiente solo, que creé porque sí, sino que está basado en una historia que yo ya tenía escrita, que yo ya tenía, digamos, planificada, una historia un poco más grande que finalmente estaba destinada a ser un cómic, en realidad. No estaba hecha para ok. hacer un cortometraje, sino un cómic. Y la historia, sí, casualmente se llamaba Miss Believer. ¿De dónde sale ese nombre? Simplemente sale de una canción que a mí me gusta, que se llama Oh Miss Believer. Todo, ok. simplemente tomé ese nombre, se lo puse al cortometraje. Por supuesto, dentro de la historia hay una explicación de por qué ese nombre y tal, pero la explicación real, la explicación oficial es simplemente porque es de una canción que me gusta y determinando otro significado dentro de la historia. Eso fue una historia que yo, digamos, desarrollé, planteé a modo de cómic, pero cuando se presentó la oportunidad de hacer un cortometraje para la clase, yo dije, hey, vamos a hacer un fragmento de esa historia, pero como si fuera un cortometraje. Para mayor contexto, es una historia como de superhéroes, como quien dice, de personas con poderes y tal, que están dentro de una universidad. Entonces, siempre sí fue un reto, porque por supuesto involucraba de pronto algunos elementos, de pronto algunos efectos especiales, quizás no muchos, pero mínimos, que pues siempre son ciertos retos a nivel de edición. Pero no, finalmente lo terminamos desarrollando, hicimos ese cortometraje. Finalmente ese cortometraje es simplemente como un fragmento de la historia, no es la historia completa en sí. Y bueno, Correcto. resulta que un par de semestres después, ya por fuera de temas de clase de universidad, junto con Sofía Rojas, que es otra compañera también acá de la carrera, pues bueno, hablé un poco con ella sobre la historia. Mira, tengo esta historia de Miss Believer, la historia completa, no el cortometraje. Ella también hizo parte de la producción del cortometraje, así que estaba ya familiarizada con la historia. Y finalmente tomamos la decisión de sacarlo como si fuera un cómic, un webtoon, en la plataforma de Webtoon. Sí. Actualmente solamente hay 3 capítulos, hicimos 3 capítulos hasta el momento, estamos planificando pues seguir con ese proceso, hacer muchos más, pero pues digamos que precisamente eso responde un poco a esa necesidad que comentaba en un principio de crear historias para diferentes medios. De hecho, si me voy de pronto un poco por ese lado y si lo pienso un poco mejor, yo he Ajá. encontrado en el cine, en la parte audiovisual, simplemente un medio para contar las historias. Pero yo creería que de pronto lo que inicialmente la pasión base, como quien dice, no es el cine en sí, sino eso, el crear historias, el escribir, el crear mundos ficticios y demás. Y el cine es simplemente uno de esos medios para poder contarlo. Pero así como el cine, hay muchos otros medios que, bueno, he tenido la oportunidad de incursionar, como quien dice, también junto con mis compañeros de clase de la carrera, como lo es el cómic, el webtoon. Entonces, es una historia bastante,
bonita, como quien dice, que no solamente implica un solo medio de aplicación como lo es el cine, sino que incluso se va por otras vertientes. Oye, Luis puede ser un buen orador y profesor, ¿verdad? No suelta el micrófono. No, hace rato Bacanísimo. que ya yo le había dicho a él que por favor se me capacitara pues en la parte docente. Sí. Ya habíamos conversado pues Muy bien. anteriormente de eso, ¿no? Pero yo creo que ese será otro capítulo de aquí de la oficina creativa, correcto, otro tema. Pero fíjate de que, bueno, es la hora de la primera pregunta creativa. Tenemos unas secciones que son preguntas muy creativas, Sí. que son de respuestas rápidas y, digámoslo así, pueden ser algunas embarazosas, ¿no? Porque toca tomar decisiones, mojarse, tirar al agua. Okay. Correcto. En este caso, pues estamos hablando de que, bueno, ¿a quién prefieres? Escoger uno solo, ¿correcto? Okay. Okay. ¿Steven Spielberg o James Cameron? Steven Spielberg. Spielberg, ¿por qué? Porque me parece que Spielberg fue la base de muchas de las historias o muchos de los formatos que hoy en día vemos en el cine. De hecho, hay una película, no me quiero extender mucho, hay una película llamada Los Fabelmans, que se estrenó creo que el año pasado, si no estoy mal, que de hecho fue dirigida por Spielberg y cuenta un poco su historia a modo de ficción, porque el personaje no se llama Spielberg, pero finalmente termina siendo la historia de su vida y muestra quizás como ese recorrido que tuvo y cómo fue un joven. Yo de hecho me siento un poco identificado con esa película, con la historia de él particularmente, porque él simplemente cuando era joven, cuando era niño, claro, en esa época era mucho más difícil que ahora quizás acceder a las cámaras, como hoy en día, pues Claro. todo el mundo tiene un celular a la mano, pero cómo empezó de pronto creando su historia, recolectando su grupo de amigos para hacer sus cortometrajes, publicarlo, mostrarlo en festivales, en tal. Entonces yo siento que Spielberg, digamos, como que obró el camino, como quien dice, para muchos de los cineastas o de los formatos de cine que existen hoy en día. Entonces me parece que es una pieza fundamental, por más que James Cameron, por supuesto, también es otro grande del mundo del cine por toda la innovación que ha hecho en este mundo, pero Spielberg fue como la base. Entonces me parece que es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Qué concepto tienes sobre Del Toro en el cine? No, también un innovador. Me parece que su formato, digamos, la manera de él de presentar la historia, de presentar quizás esos mundos ficticios que tiene en la cabeza, es uno de esos cineastas o una de esas personas que es capaz de diferenciarse del resto. Porque muchas veces, digamos, en el cine, sobre todo cuando uno está viendo ahora tantos formatos de streaming, por ejemplo, tantas películas, uno siente que todos se ven iguales, como que todos tienen como una misma línea visual, todos tienen unos mismos formatos, como si fuera una plantilla que simplemente cambia los actores y ya tienes otra película, pero en realidad se siente exactamente igual. Él no, Correcto. él es uno de esos que tiene como esa marca diferenciadora que va un poco más hacia lo personal y tiene como esa marca personal, que me parece que es muy importante en el arte. Muy interesante, pero nuevamente pues una pregunta creativa. Vamos aquí con las preguntas creativas. ¿Cuál es el detonante de tus historias? Es decir, la historia te llega en esas musas, en esos factores, en esas vivencias, ¿correcto? ¿Cuáles son tus musas? ¿Cuáles son esos elementos? O como decía pues un famoso profesor, los motivos, razones o circunstancias que te llevan a que tú generes esa creatividad para poder hacer estos cortos de cine, para poder expresar esas historias. ¿Cuál sería? Ok, yo creo que yo lo dividiría en tres cosas principales. Primero, la música. Segundo, mis vivencias personales que me han marcado a mí en mi corta vida. Y tercero, el anime. Bueno, un poco chistosa esa combinación. Por un lado, la música. Yo a veces simplemente me pongo a escuchar música y cuando escucho ciertas canciones, de repente, por ejemplo, me imagino escenas de fondo pasando. No, que esta canción pegaría con una escena como de persecución, de tal, lo que sea. Y a partir de ahí a veces se desarrollan ciertas historias. Por ejemplo, la historia de Miss Believer, como les comenté, nació fue a partir de una canción. Una canción que yo estaba escuchando, yo no sé por qué se me ocurrió X, Y cosas, elementos que los terminé juntando y a través de la vibra de la canción, como quien dice, terminé desarrollando esa historia. También a través de mis vivencias personales, hay muchas de las historias que yo creo que finalmente terminan reflejando cosas por las que yo he pasado. Por supuesto, de una forma mucho más exagerada, mucho más fantástica, pero terminan reflejando cosas que en algún momento me marcaron, sea a nivel emocional, sea a nivel de pronto de relaciones con otras personas, por ejemplo. Y finalmente también el anime. A mí me gusta mucho ver anime. De hecho, diría que hoy en día veo en la misma cantidad tanto películas como anime.
Entonces yo tengo como ese elemento que a mí me gusta meter dentro de mis producciones, que se sienta todo como bastante como de cómic, como que los personajes actúan de forma caricaturesca, por supuesto sin irse al lado de la parodia. Entonces diría que son esos tres elementos juntos, mezclados, los que finalmente terminan desembocando en las ideas que desarrollo. Yo tengo una pregunta, yo no sé si es personal o hay algo psicológico, infantil ahí, yo no sé. Pero hay un personaje que yo veo con bastante recurrencia en tus obras, bueno, no en todas, pero lo veo siempre por ahí colado en cortos, bien corticos, y él aparece. ¿Quién rayos es el Pato Maravilla y por qué aparece tanto? Eso es un problema de la infancia o algo, yo no sé. Oye, es una pregunta bastante interesante porque ni siquiera yo tengo la respuesta. Yo de repente estoy haciendo un corto. Ese pato por todos lados aparece. No, de repente estoy haciendo un corto y yo digo, ven acá, aquí quedaría bien como meter un pato. Yo no sé por qué pienso eso y de repente, pues claro, es que yo tengo acá, o sea, yo por alguna razón, es que no es ni siquiera algo planificado, algo que yo busco. De repente me regalan patos o encuentro patos o compro patos, entonces tengo como 2 o 3 patos de hule así en diferentes tamaños. Realmente no hay una explicación lógica para eso que yo tenga en mente. Por supuesto, una explicación debe haber, pero conscientemente no la he encontrado todavía, simplemente es... Y habla y todo. Habla. Sí, y habla y todo. Tiene su personalidad. Sí. Tiene su personalidad. No, simplemente es algo que, pues, me gusta visualmente cómo se ve y lo termino introduciendo en los cortos. Alguna explicación psicológica debe tener. ¿Qué explicación es? Todavía no la he encontrado, estoy todavía en búsqueda de eso. Bueno, en ese orden de ideas, qué pena. En ese orden de ideas, bueno, algo que has comentado y tiene que ver con este personaje también del Pato Maravilla, que resulta lo siguiente, mira, pues han mencionado que a través de la música, pues generas la creatividad. Evidentemente, con la música estás poniendo a trabajar tus dos cerebros, es decir, el izquierdo y el derecho, el de la lógica y el de la creatividad, correcto. Es que es y a nivel investigativo podemos decir, uno es mucho cuantitativo, correcto, de la línea cuantitativa, y el otro es cualitativo. El cualitativo es el que te provee todo eso. Entonces, fíjate que te incita a buscar esta parte tuya para crear. Entonces, la música es uno de tus detonantes, al igual que ese personaje del Pato, me imagino que tienes que buscarle su esencia, es decir, algo en la música te hace de que el Pato debe estar allí, correcto. Entonces, es supremamente interesante que lo descubran, ¿no? Y en un próximo capítulo aquí de la Oficina Creativa, te invitaremos a que nos cuentes bien cómo descubriste quién es ese personaje del Pato. Del Pato, porque de todas maneras me has comentado de que pues en la niñez pues salías poco y esas cosas, entonces a veces uno se le pregunta, ¿será de que el Pato es un amigo imaginario que tienen todos los artistas? Y esa sería una pregunta creativa nuevamente. ¿El Pato representa algún amigo imaginario que se esbozó ahí en la niñez? Eso es una muy buena pregunta. Yo no recuerdo haber tenido amigos imaginarios, pero de hecho es curioso que lo mencione, porque de hecho Miss Believer, que es la historia una de las historias donde sale el Pato, y de hecho sale el Pato hablando, el Pato es un amigo imaginario dentro de la historia del cortometraje. En ese mundo hay personas que tienen amigos imaginarios, entonces el Pato es uno de ellos, casualmente. Yo creería que de pronto sí, inconscientemente puede que sea quizás la personificación, como quien dice, a través de un pato, de esa compañía que quizás, no sé si decir que me hacía falta, o que de pronto pensaba cuando era niño. Yo cuando era niño, a pesar de que no salía mucho, yo realmente nunca me sentí solo en sí, pero siempre me sentí bastante acompañado de las películas que veía. Entonces, no sé si quizás, por ejemplo, buscando una explicación aquí psicológica, no sé si el Pato sea la representación de esa compañía, quizás, sí. Puede ser, de pronto a nivel psicológico infantil, como quien dice. Y ya para ir como, nos gustaría estar aquí todo el día, ¿no? Porque esto da para bastante y yo sé que vas a estar invitado nuevamente, pero yo sé más o menos qué estás haciendo ahora, sí, tengo la fortuna de estar trabajando contigo en la asesoría y tal, pero cuéntanos un poquito de qué estás haciendo hoy en día, digamos, en esta nueva etapa, por decirlo así, ya a nivel laboral, en otra institución, donde de pronto tienes, digo yo, como que cumplir con ciertas cosas, hasta dónde es tu creatividad, hasta dónde te dejan. Cuéntanos ahí rápidamente qué estás haciendo recientemente.
Sí, claro. Bueno, para poner un poco en contexto, actualmente pues en las prácticas estoy trabajando con la alcaldía de Barranquilla, particularmente en la dependencia de gerencia de ciudad. Estoy trabajando en gerencia de ciudad como productor de video en general. ¿Productor de video de qué? Video de todo tipo. Si toca cubrir algún evento, un evento, si toca hacer de pronto videos para redes sociales. Principalmente mi enfoque es en hacer videos para redes sociales, es decir, Reels, TikTok, etcétera. Pues estoy trabajando, tengo la fortuna de trabajar directamente con la gerente de ciudad, la doctora Ana María Alcure. De hecho, es curioso la manera en la que llegué hasta esa oportunidad, porque de hecho antes de eso yo estaba trabajando en otra cosa completamente distinta, Ajá. pero fue precisamente en uno de estos Smart Films, uno de estos festivales de cine, cuando se inauguró aquí en Barranquilla, que hay una edición que está actualmente activa aquí en la ciudad. A mí me invitaron como panelista para que cuente acerca de mi experiencia con Smart Films y demás. Entonces yo estuve allá, hablé y conté mi experiencia y finalmente, sin yo saber que lo iban a hacer, pusieron un cortometraje mío en el teatro donde estábamos. Se fue en la Fábrica de la Cultura. Y bueno, fue precisamente el cortometraje musical que realicé, El Florero que Rompimos, que un cortometraje bastante costeño, como quien dice. Es decir, tiene como bastante humor, bastante cosas aquí de la costa. Entonces, justamente en ese lugar, en ese momento, estaba la gerente de ciudad junto con su equipo. Ella vio el cortometraje, le gustó, y enseguida, el día siguiente, se puso en contacto conmigo, pues para comentarme que quería que trabajara con ella en la parte de producción audiovisual. Y yo, por supuesto, encantado, hablamos ahí un poco en negociaciones y demás, y finalmente estoy trabajando con ellos. Actualmente, pues me enfoco en hacer contenido para redes sociales. Digamos que yo divido el contenido en dos tipos, el que es un poco más tipo cortometraje, como quien dice, y el que es ya simplemente, pues, informativo. Por supuesto, yo siempre intento hacer algo y es que independientemente del contenido que esté haciendo, intento darle como esa visión cinematográfica. Es decir, que no sea simplemente un video de una persona hablando frente a cámara y ya, sino que al contrario se muestre un poco esta parte pues audiovisual de contar historias, del storytelling y demás. Entonces tengo la oportunidad de trabajar con ellos actualmente. ¿Qué tanta libertad tengo? Pues bueno, la Ajá. libertad que digamos que ellos me dan completa libertad de, mira, tú propon cosas, acá cualquier cosa te decimos si está bien, si está mal, si estamos dispuestos a hacerlo o no. Afortunadamente he tenido bastante libertad. Digamos, a la hora de hacer mis videos. Hay algunos un poco más alocados que otros, hay algunos que tienen un poco más de historia que otros, pero bueno, como en la alcaldía todo se mueve bastante rápido, hay muchas veces que me toca resolver sobre la marcha. Es decir, de repente, hey, tenemos que ir a un evento ya, sal de tu casa porque toca ir a tal cosa, el evento se trata de esto, y mientras estoy en el camino me toca ir tirando cabeza y decir, a ver, voy a ir a este evento que trata acerca de entrega de becas, por ejemplo, qué se puede hacer aquí, qué se puede contar aquí. Y en ese momento me Llamar toca que el resolver pato te ayude, que el pato me que el ayude, pato te correcto. ayude. Para que cuando llegue al lugar ya saber qué hacer y en ese momento resolver. Entonces, es un trabajo bastante creativo que me pone bastante bajo presión, como quien dice, no por nada malo, sino porque simplemente así es el ritmo del trabajo. Y bueno, tengo Sí, que resolver bastante, tengo que activar esa parte creativa para seguir adelante y afortunadamente, pues gracias a Dios me ha ido bien con esa parte. Ya Qué llevo bien, qué bien. aproximadamente, pues desde que empezamos la práctica, como 2 meses, quizás un poco más trabajando con ellos. Así que, bueno, en esa estamos y en esa seguiremos. Este, Perfecto. pues hablando ya de los estudiantes de multimedia o en general los que les encanta esto del cine y quieran meterse, que algunos me dicen, es que no tengo cámara, profe, es que no tengo micrófono. O sea, mejor dicho, como qué consejo, no sé, le darías a estos chicos o chicas que les gusta pero no se atreven, o cómo organizas tu tiempo porque tienes tantas cosas que hacer, cómo haces, bueno, cuando uno está joven le da tiempo para todo. Pero sí, como qué consejo, digámoslo así. Yo sé que es una pregunta muy cliché, pero le darías como a los que les encanta esto. Sí, bueno, yo pienso que son dos cosas principalmente. Primero es rodearse de buena compañía, es decir, de personas que, al igual que tú, les guste mucho esta parte y que realmente estén dispuestos a colaborar, sobre todo personas que Sí. no sean egocéntricas. Es decir, es que siempre en una producción, a pesar de que sea uno, por ejemplo, quien inició la producción, quien lleva el guión y demás, finalmente termina siendo como un hijo de todo el mundo. Entonces, todo tienes que Mm, escuchar ideas de todo en claro. general. Así que rodearse de un buen equipo de trabajo para mí es fundamental. Y segundo, ahora, por el lado del egocentrismo, sin creerse de egocéntricos, es uno Ajá. tener la suficiente autoconfianza o confianza en sí mismo, mejor dicho, para saber que lo que sabe uno no lo saben otras personas. Porque muchas veces uno dice, no, es que no tengo suficiente equipo, no, es que qué tal que voy a un entorno y no sé, y me quedan viendo raro, o de pronto no me critican lo que estoy haciendo. Pero es que en realidad, como estamos en una formación profesional
independientemente si estemos en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto semestre, el tiempo que llevamos en la carrera, ya es un tiempo recolectado que tenemos con una formación profesional que otras personas no tienen. Entonces, yo creo que es la confianza en uno decir, lo que yo sé es algo que otras personas no van a hacer por su cuenta y que finalmente, de alguna manera, no es que me haga mejor que el resto, pero sí me da ciertas habilidades que me van a ayudar a sobresalir más que el resto. Entonces, creo que esa confianza en uno mismo, en uno saber que a veces va a pasar pena, si va a grabar en público, por ejemplo, uno tiene que hacer a veces cosas extrañas, pero el tener uno confianza en lo que uno está haciendo es lo que finalmente termina desembocando en que los proyectos de uno tengan éxito, unido, por supuesto, o mezclado con la buena compañía que uno tenga con personas que estén en la misma posición que uno. Entonces, yo creo que esos son dos puntos fundamentales que son muy importantes para este medio. En ese orden de ideas, esa libertad de expresarte lo que tú eres, tus sueños, todo lo que el pato maravilloso ese te susurra al oído, ¿cómo la Universidad Simón Bolívar ha potencializado esa libertad? ¿Cómo lo has sentido desde el punto de vista de ser un bachiller que se ha transformado en un ingeniero multimedia? Me gustaría que nos expresaras eso. Sí, yo creo que precisamente yéndome por el lado de la compañía, gracias a la carrera he podido encontrar como ese grupo de personas, como quien dice, que están en esa misma posición que yo y que tienen también esos sueños de contar historias, de participar en esta clase de proyectos. Y ha sido gracias a ese lugar en común que tenemos, a ese encuentro y, por supuesto, a la formación que se nos da, a esas bases fuertes que nos dan tanto a nivel de producción, a nivel de, por ejemplo, de guiones, de edición y demás. Eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a ir un poco más allá. Porque a veces uno tiene como ciertas ideas o de pronto uno por su lado ha aprendido a hacer ciertas cosas, pero finalmente es esa formación profesional la que termina como encauzando, como quien dice, o direccionando todos esos esfuerzos, todos esos conocimientos que uno previamente tiene en algo que ya va a dar un resultado mucho más profesional. Y por supuesto estar en un entorno en el que hay personas que también están en esa misma posición que uno, es lo que finalmente termina impulsando mucho más ese sueño. Entonces yo creo que la universidad es sin duda como ese medio, ese lugar donde uno puede encontrar a personas con las que compartir, con las que hablar acerca de sus sueños, de sus metas a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel artístico incluso, y encontrar como ese punto en común para poder desarrollar todos esos conocimientos que, por supuesto, nos dan como una base bastante fuerte. Entonces me parece que es muy importante. Yo, de hecho, sin la Universidad Simón Bolívar, no creo que haya podido de pronto encontrar ese grupo de personas con el que finalmente hemos sido exitosos cada uno a su manera en toda esta clase de proyectos. Sí, en es... no, bueno, listo. Oiga. Cliché, pero bacano. Es que me encanta estar hablando aquí contigo, con el profe de esto, porque este tema a mí me fascina. Pero, ¿cómo te ves tú, digamos, me pregunta cliché, dentro de 2, 3 años? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Qué tienes en mente en 2 años, 3 años? No sé, hacer una maestría. No sé. ¿Qué tienes en mente? Bueno, yo siempre he tenido la meta de ser profesor, algo que siempre me ha llamado la atención, algo que me gustaría hacer, sobre todo para la misma carrera, ingeniería multimedia. Me parece que es muy importante que, por supuesto, como es una carrera que está sacando sus primeras promociones, como quien dice, me parece que es importante que tenga también docentes o profesores que también sean de la misma carrera, que sean ingenieros multimedia. Sí. Por supuesto, los profesores que hay en la carrera, maravillosos, excelentes, pero alguien que quizás tenga esa formación o esa visión, digamos, mucho más general, mucho más integral, como quien dice, de todos estos campos, me parece que puede ser un buen apoyo para futuros jóvenes, para futuros cineastas o independientemente del campo de aplicación en el que se quieran desenvolver, pues que finalmente va a terminar impulsando mucho más sus carreras. Entonces, a mí me gustaría, sí, dentro de las medidas de las posibilidades, pues estudiar una maestría, por supuesto, para llegar a esa meta de ser profesor, de ser docente universitario y, ¿por qué no?, también ser como ese impulso para futuros jóvenes y que también puedan desenvolverse en los campos de aplicación que más les gusta. Sí, claro, por supuesto. Ten presente de que pues tú eres uno de estos semilleros de docentes, tú lo sabes, que he fundado acá junto con otros compañeros tuyos, como por ejemplo Moche, que vamos a transformar, porque debe haber una renovación generacional, evidentemente en algún tiempo, ¿no? Pero siempre es bueno vincular, porque el producto que genera la Universidad Simón Bolívar en Ingeniería Multimedia es de muy alta calidad, correcto. Y te anuncio que ya comenzamos nuestro proceso de acreditación del programa. Okay. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes quiénes son nuestros oficionistas? Oficionistas.
Ok, nuestros oficinistas son aquellos que nos siguen en la oficina creativa. Son todos aquellos, digámoslo así, nuestros fans, los que te van a ver, los que te van a dar los likes. Y por cierto, suscríbete y dale like para que siempre te lleguen las notificaciones de estos videos tan interesantes. Compartir el video. Compartir con mucha alegría. Mejor compartir con creatividad, ¿no? Con creatividad. Con creatividad. Entonces, bueno, sabemos que pues tienes mucho trabajo en el día de hoy, Luis. Vamos a una última pregunta ahí capciosa, ¿no? O creativa, oficionista. Ahí que se la va a hacer el maestro Camargo. ¿Cuánto le has pagado a todas las personas que trabajan contigo? Julián, ¿cómo es que se llama Cuchufle? De tanto decirle así, ya se me olvida el nombre. Moisés. Eso es por amor al arte. No, mentira. Yo sé que ellos también están en aprendizaje y les encanta trabajar y me parece que es un equipo muy chévere. Ahí vamos a estar viendo las imágenes. Bueno, ya estamos viendo las imágenes. Pero sí, yo veo que recientemente los seguiste como vinculando a lo de la alcaldía y todo. Me parece espectacular. Y bueno, siempre han venido contigo, ¿no? También desde hace mucho tiempo trabajando. ¿Cómo es esa interacción? Hay a veces discusiones o no, no sé. ¿Cómo es la cosa? No, fíjense que, como les mencioné, me parece que rodearse de un grupo de personas que estén todos enfocados digamos, en la meta general es muy importante y afortunadamente, pues la verdad es que todo el tiempo que llevo trabajando con ellos desde hace años, no he tenido ningún problema con ellos. Digamos que siempre nos hemos podido relacionar de una forma adecuada, como quien dice, tanto a nivel personal como profesional. Y respondiendo un poco, yo sé que fue un poco de chiste, pero también a esa primera pregunta, no, por supuesto, hay ciertos proyectos en los que nadie gana nada, digamos que por puro amor al arte que se hace para darse a conocer y demás, pero también hay otros en los que, claro, hay cierta remuneración a nivel monetario, como quien dice. Y siempre que es así, digamos que algo que me gusta mucho de este equipo de trabajo es que todos somos muy transparentes. Entonces, siempre que hay alguna remuneración, perfecto, siempre que hay algo, por supuesto, todos salen ganando de alguna u otra manera, dependiendo, por supuesto, de la carga de trabajo, de qué tipo de trabajo hizo, si actuó, si tuvo una parte de producción y demás. Aquí todos salimos ganando. Aquí nunca hay nadie como que acapara todo o que se aprovecha de los demás, sino que al contrario, todos nos aprovechamos mutuamente de los demás y finalmente todos terminamos con cierta ganancia a partir de eso. Y entonces, no, ha sido un equipo maravilloso con el que he tenido el privilegio, la oportunidad de trabajar. Y pues no, yo creo que todos tenemos la misma percepción, la misma experiencia. Afortunadamente nadie ha salido de pelea con nadie, como quien dice, por el lado de los trabajos y pues al final todos salimos ganando, sea en experiencia o sea de alguna u otra forma. Excelente, bueno, de verdad, como dice el profe, quisiéramos estar aquí todo el día, pero tampoco queremos que te vayan a echar el trabajo por culpa nuestra. No, reitero eso, de verdad, un placer para mí tenerte por acá y hay que pedirte el autógrafo porque ya después de eso va a salir bien caro, costoso más bien. Y un placer haberte tenido acá de verdad y bueno, desearte los mayores éxitos y bienvenido, evidentemente, como decía el maestro, para ese cambio generacional, pues yo sé que sí, o sea, vas a ser un excelente docente. Profe, usted que... No, una gran satisfacción de tenerte acá, Luis, como ingeniero, con la impronta Unisimón. Eso. Y que siga ganando dinero, ¿no? Y que siga con esas producciones se sonríe. Y déle papá y mamá también, es importante. Sí, claro. Y claro, para todos nuestros suscriptores, todos nuestros oficionistas, ten presente de que siempre vamos a tener aquí en nuestro canal, vamos a tener muchas entrevistas, muchos temas muy de actualidad y muchos relacionados con la ingeniería multimedia, la creatividad, el cine, la animación y todo lo relacionado con el sector. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bendiciones. Y pórtese bien. Perfecto. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chao. ¡Corte!